Bienvenida a Comunidad Jurídica del Estado de Michoacán. Les saludamos con gusto del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Formalmente está aquí con nosotros la sección académica Innovación y Tecnologías Aplicadas al Derecho. Se presenta, por favor, compañero. Marco Armas, maestro Simón, muchas gracias por la invitación, a la orden. Muy buena tarde, Óscar Sandoval. Su servidor también, Abraham Salazar, muchas gracias. Pues compartimos algo en común con mis compañeros y amigos. Integramos esta sección, echamos a andar esta sección y aparte tenemos pasión por la docencia universitaria. Y entonces, con motivo del Día del Maestro y la Maestra, queremos detonar esta charla a partir de consideraciones de la inteligencia artificial y sus asistentes y en el ejercicio profesional. Y para esto vamos a desarrollar algunos temas que vamos a intervenir cada uno de nosotros. Y dejo la primera pregunta aquí, digamos, para que inicie Abraham. ¿Es recomendable, hasta qué punto es recomendable el uso del asistente virtual para el docente, para el alumno? ¿Qué nos puedes decir? Y dices, ¿quieres empezar fuertecito y conmigo? Sale, yo sí creo que es algo que debe de empezarse a generar en las escuelas desde muy temprana edad. Estoy viendo cómo países como China y Estados Unidos ya empezaron a generar programas educativos desde preescolar en donde se está generando este uso de inteligencia artificial para los niños. Les quieren quitar las pantallas de enfrente, pero ponerles el asistente de inteligencia artificial más constante. Entonces va a ser interesante ver cómo se quita un poco la tecnología para el ocio y el entretenimiento y se empieza a poner desde muy temprana edad a los niños a que empiecen a tratar con estas tecnologías, pensando en que va a ser la tecnología que va a regir nuestras vidas los próximos 30 años. O sea, estamos tirando a eso, ¿no? Pero bueno, este es el pronóstico que estamos haciendo. Al día de hoy, si las potencias lo están generando de esta manera, me parece que es algo a pensarlo, a tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Recomendable, maestro Armas? Híjoles, yo creo que también estoy de acuerdo con el maestro Abraham. Sabemos que ya estamos actualmente en un mundo pues donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pues ya están prácticamente inmiscuidas pues en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Y en particular pues el tema que nos ocupa, el tema de la educación, ¿no? Entonces, como bien lo dijo, pues ya la IA llegó para quedarse. Entonces, pues ya hay que entrarle al tema mejor de una vez, ¿no? Para que no nos vaya a tomar desprevenidos y que, pues, en vez de que se pudiera poner al servicio de la humanidad, pues que terminara perjudicándonos, ¿no? Entonces, claro, hay que prepararnos para enfrentar ya esta nueva realidad. El reto. ¿O recomendable o obligatoria? Yo creo que recomendable, yo voy un poquito en otro sentido. Ahora no debe pensar si es recomendable o no, creo que ya nos deben de adaptar a estas circunstancias. ¿Por qué? Un dato muy interesante, por ejemplo, de la UNESCO. En el 2023 se refiere que más de 100 millones de usuarios mensuales utilizaron ChatGPT. Ajá, y que alrededor se tenía utilizado que un país nada más tenía regularizado el tema de las de lo que es la inteligencia. Yo creo que es necesario, sí, pero creo que también hay que ver la circunstancia material de cada país. Creo que me parece la Unión Europea en algunos países, lo que es la República de China, el tema de Estados Unidos, son los países que tienen materialmente pues, las condiciones de generar estas nuevas modalidades dentro de la educación. Yo creo que para pues muchos países de Latinoamérica, incluyendo por ejemplo México, pues va a ser muy complicado porque hay veces, no nos vayamos tan lejos, recuerdo hace menos de un año había una escuela en Villas del Pedregal que estaba en obra negra. Claro. Entonces, ¿cómo es posible, digo, más de allá de ir al tema de la inteligencia artificial, cómo vas a garantizar, y vamos a otro tema, el acceso al internet? Híjole, claro. Eso es importantísimo, pero que aquí me gustaría llevarnos, Marco, ¿qué opinas? Y el resto de la mesa, si es recomendable, ¿qué destrezas debe tener la persona que va a utilizar? Pues yo creo que ese ya es el tema, ¿no? El tema que nos ocupa. Ya estamos en medio de esta situación, pues ahora hay que preparar tanto al docente como al alumno para que pues hagan un correcto uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en especial pues
la inteligencia artificial, ¿no? En el caso del docente, pues conocimiento técnico, ¿no? Conocimiento y manejo de las TICs, los conceptos básicos de la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus alcances, sus límites, sacarle trabajo, sacarle provecho, y por su parte el alumno, pues de igual forma, ¿no? El manejo de las tecnologías, el uso responsable de las mismas, por esa parte de la ética y la responsabilidad en el uso de las TICs y de la IA, pues es fundamental. Metiste un tema interesantito. ¿Qué Claro. destrezas, Abraham, debería tener? Yo creo que las destrezas se van a ir fomentando, de acuerdo. En esto se requiere una capacidad de descripción, una capacidad de análisis de procesos, una capacidad de argumentación lógica para poder utilizarla bien. Y hay otra cosa que creo que como actitud o como capacidad fundamental en cada una de las personas se debe de generar. El ejemplo es claro, cualquier persona con ahora un presupuesto medianamente asequible puede tener un estudio, puede tener una máquina que tenga cierta capacidad, o sea, entonces creo que la manera en la que podemos desarrollar cosas que se desarrollan en lugares que tienen mucho más recursos es posible, con paralelismos evidentemente, guardando las distancias, pero se puede. El ejemplo que es, decían ahorita internet, escuelas en obra negra y demás, a mí me tocó echar a andar cuando estuvimos el año pasado todavía trabajando ese proyecto, escuelas en las que pusimos chatbots, con máquinas que hicimos de reuso, o sea, máquinas que estaban abandonadas, las actualizamos con un sistema operativo muy liviano, usualmente el de Chrome, el de las Chromebooks, y eso tenía ya un navegador. Entonces, con el navegador y una capacidad muy baja en el que puede la persona navegar bastante ágilmente, entrábamos a los chatbots y entonces le decíamos a los jóvenes de secundaria: aquí tienes a un maestro que es tu esclavo. Pregúntale lo que quieras a la hora que quieras hasta que entiendas. Okay. La interacción es genial. Y con el internet que había del municipio y unas máquinas reutilizadas muy viejitas. Esto es lo que tenemos que empezar a buscar. Hay paralelismos que se pueden generar y entre la falta de recursos, una buena actitud puede llevar a la persona al cielo. Curiosidad. Que el alumno tenga curiosidad. Y que uno también no la genere para ellos, claro. Que sepas detonar. Yo creo que esto sí, digo, sin duda es importante, pero yo creo que, México está todavía en pañales. Totalmente. Digo, desgraciadamente, ¿por qué? Este caso que comenta, ¿no?, el maestro, que pues con poco material, recurso, implementaron este uso de la tecnología, ¿no? Pero en un tema hablando de lo institucional, vi algunos casos, por ejemplo Egipto, que fue de los primeros países que trató de utilizar, y que de hecho ahí con algunas empresas internacionales trataron de incorporar lo que era la inteligencia artificial al tema de la educación. Se llegaron a grandes logros, pero no se cumplió con la meta. Aquí a lo que voy, yo creo que México está en pañales porque no podemos hablar, primeramente yo creo, así lo pienso, no podemos hablar de una inteligencia artificial si todavía no tienes acceso. Claro. Y a lo mejor espero que no me funen las personas del Congreso, pero vean un tema palpable. Hay puntos en el Congreso del Estado de Michoacán que no hay internet. Es complicado poderte conectar. Una institución pública. Y estamos hablando de una institución pública. De las más importantes. Claro, entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que primero para entrar a una amplitud del tema de regular, aprovechar que se debe de hacer, primero tenemos que generar las condiciones para la accesibilidad al internet y sobre todo el derecho al internet. Ok. Yo creo. A ver, y con vamos a llegar a la primera parte de esta charla. Ahí está el problema en la mesa. Encargaste un trabajo para pasar el semestre, encargaste un trabajo para acreditar la materia. Y resulta que el trabajo tiene mucho contenido de la IA, de algún asistente, chat, algún asistente de Google, el que sea. ¿Qué hacemos con el estudiante que presenta el trabajo final, pero lo sacó o lo extrajo de la IA? Ahí está el problema. ¿Quién lo aborda? Pues empiecen, te digo, ¿para qué? Claro, híjoles, es un tema interesante, ¿no? Y muy común en la actualidad. Pues yo creo que hay que ver ahí primero el tema de la normativa interna de la institución,
la política de la clase y las indicaciones previamente que dio el docente, ¿no? Es parte fundamental ahorita, entonces hay que hablar sobre ese tema antes de iniciar el curso, ¿no? Partiendo de ahí, pues yo creo que ya podemos tomar una decisión en torno a esa pregunta que hace el maestro, ¿no? Si le recibimos o no el trabajo, y hay que ver también la calidad del mismo, ¿no? Puede hacer uso de la inteligencia artificial si se siguen ciertos parámetros y se cumplen ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, de las citas, las referencias, la conclusión o el pensamiento crítico que puede plasmar el estudiante en el documento, ¿no? Porque considero que no es malo apoyarse en estos asistentes jurídicos, pero siempre y cuando no perdamos de vista lo fundamental, que es el aprendizaje para el alumno, ¿no? Ese pensamiento crítico y la responsabilidad en el uso de las mismas. Claro. ¿Qué dice Oscar? Yo creo que es interesante. Las tecnologías yo creo que sí son buenas utilizarlas, y creo que en este ámbito de la educación al alumno se le debe permitir, sí, pero yo creo que también creo que es un punto muy importante el tema que diferencia a la inteligencia artificial con el ser humano, es la calidad. Porque creo que si buscas, yo creo que rápido aquí algún concepto, claro, te lo da, pero realmente no sabemos si de dónde la fuente, de manera eficiente sí te lo puede dar, pero el tema de ver de dónde, quién es el autor, creo que ahí es el tema que tenemos como personas, pues, estar investigando, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el alumno, y creo que nos puede pasar cualquier tipo de nivel, desde preparatoria, licenciatura o hasta el posgrado, de decir, ok, sí te estoy dando un concepto, pero no es lo único. Y creo que ahí parte el tema del pensamiento crítico que haga el alumno. Decir, bueno, encontré esto, yo considero esto, o creo que a lo mejor no es correcto, ¿no? Porque ha pasado de que a veces la inteligencia artificial te arroja el resultado que tiene en pues en el internet, pero no todas las páginas o libros son verídicos o tienen fuentes, pues, confiables. Claro. Yo lo platicaba hace días precisamente en un evento que dimos charlas sobre esto. ¿Qué hacemos con los alumnos que están? Yo creo que va por la calidad. Si el alumno te entrega un trabajo que pasa lo que usualmente pasa, que le pide, quiero la tarea, y le entrega lo que sea, y eso lo presenta, repruébalo. No sabe derecho, no sabe revisar un documento, y aparte de todo no sabe lo que le mandaste de tarea. Repruébalo, no hay de otra. Llega un trabajo correcto, pulidísimo, genial en su presentación, en su redacción, y aparte de todo lo afirma, y sí lo hice con inteligencia artificial. Yo creo que le pongo 30, porque sabe de derecho, sabe revisar el trabajo, y aparte de todo sabe utilizar la herramienta. Aquí la cuestión está en que si le damos una buena instrucción, si sabemos lo que estamos haciendo, obtenemos un gran resultado. Pero tú no puedes aprender a multiplicar con la calculadora. Aprendes a multiplicar, y una vez que entiendes conceptualmente, entonces vas a la calculadora. Esto es lo mismo. Si tú sabes redactar, si tú sabes hacer un amparo, si tú sabes hacer una investigación, entonces le dices que investigue, y le das incluso las directrices. Quiero que vayas con este autor, quiero que me revises esta corriente, y entonces sí, te trae unas cosas. Hay herramientas como Notebook LM que te hace una investigación completa, 20 páginas de una buena instrucción con 3, 4 fuentes primarias, y le dices, búscala en la web siguiendo todo. Es poderoso, hermano, de verdad. Entonces creo que ahí es en donde hay que entender hasta dónde nos puede servir. Si puedes hacer el mismo trabajo, es más, ni siquiera el mismo, puedes hacer un trabajo de 20 en vez de un trabajo de 10 en la cuarta parte del tiempo, porque tienes el conocimiento y tienes la herramienta, el día de hoy te brinda la oportunidad. Si no puedes hacer el trabajo porque nunca aprendiste a multiplicar, híjole, no creo que usar inteligencia artificial sea tu problema. O sea, el problema es más grande, ¿no? De eso ya hay que empezar a cambiar esa actitud. Excelente, pues aquí quedan los primeros 3 tópicos. Continuamos en un siguiente bloque para abundar otros problemas. Continuamos en estas reflexiones, amigos. Estamos involucrados, nos gusta el tema de la docencia, nos gusta el tema de explorar la novedad tecnológica, y bajo este escenario, Abraham, ¿cómo haces para fomentarte o fomentarle a tu estudiantado el conocimiento, la aproximación o el uso de herramientas tecnológicas?
Yo creo que apelo mucho a la curiosidad del mundo. Les intento despertar esta visión de un mundo que viene y que no estamos poniendo atención. La cuestión de la inteligencia artificial es uno de los cambios que van a ser profundos en nuestra manera de vivir diariamente. Cuando vemos este tipo de cambios y no hacemos la adaptación todos, sino que unos sí, otros no, porque no le vemos ese alcance, se generan brechas muy duras. Esto pasó con la cuestión de la industrialización como tal. Es el referente contemporáneo más cercano que tenemos. Las personas dudaban que fuera a suceder. Después, como lo decía Oscar, no, pues ya hay que adaptarse, esto ya está. Y después fue el cambio total de decir, ájale, esto va a venir a darle vuelta totalmente a la vida. Ya mi día ya no va a ser corre al río, trae agua, lava ropa, deja en la... O sea, ya todo eso estaba resuelto. Y mientras más se fueron resolviendo las cosas que ocupaban el tiempo de las personas, se abría entonces el panorama de qué hacer con ello, qué vamos a hacer más con ello. Creo que esta es una de esas cuestiones en las que se va a liberar de quien observe el 80% de su tiempo. Hay una estimación entre 2 y 4 horas, es la más conservadora que he escuchado y la escuché hace rato. Entre 2 y 4 horas a cada persona que trabajamos en el ambiente de la información, desde una tienda hasta una empresa, o sea, que trabajamos en esta cuestión, no en el campo, ¿no? Pero en una oficina, entre 2 y 4 horas a la semana, liberadas. Eso ya es bellísimo, es medio turno. Ahora, yo creo que eso es demasiado conservador. Alguien que aprenda a automatizar se quita el 80% sin problemas de su tiempo. Y eso es poderoso porque permite que amplíes tus conocimientos para seguir la ruta de esto o amplíes las destrezas que tienes para hacer otro tipo de trabajo. O no sé, yo hace rato fui a hacer una auditoría a una empresa de tecnología y entendí todo lo que hacen, me sorprendí, porque yo dije, he tenido tiempo para estudiar todo esto. Si eso me lo hubieran dicho probablemente hace 4 o 5 años, no hubiera tenido probablemente mucha idea de todas las cuestiones tecnológicas que me estaban hablando. Entonces, eso debería de ser el aliciente, una calidad de vida distinta, teniendo tiempo para ser feliz. Claro. Acabemos con ello, ser feliz. Pues, maestro Armas, ¿qué tanto se motiva, se curiosea con esos temas? Yo creo que también le voy a dar por ese lado del maestro a la actualización, ¿no? Profesional constante en el tema del uso y manejo de las TICs, asistir a cursos, talleres o actividades académicas que nos permitan pues, adquirir nuevo conocimiento para eficientar el uso de estas tecnologías o mejorarlo, ¿verdad? Claro. Y estar en condiciones de poder fomentarlo, ¿no? al estudiantado, pues a través de los planes y programas de estudio, podría ser, ¿no? Desde la educación básica, por ejemplo, enseñar a manejar estas tecnologías de manera responsable y pues en las guías y secuencias, ¿no? También meterle ahí el tema de la tecnología para fomentar entre el estudiantado pues su uso adecuado. Y me atrevo a nada más a adendar ahí de manera personal y particular, porque el problema está en que las instituciones no hay una que le pueda seguir el paso a los cambios que están sucediendo. O sea, lo que hoy es lo genial, mañana dejó de serlo. Entonces, sí, fomentárselo como docente. Que de hecho, creo que estas circunstancias, no solamente para los partidos que han estado en el poder, sino que creo que es un tema burocrático de las instituciones que realmente, estamos viviendo en estos últimos meses el tema, y lo quiero recapitular porque al final de cuentas forma parte también de lo que estamos hablando. El tema de las últimas reformas del artículo 139 aquí en el estado de Michoacán sobre el tema de la digitalización y el tema del acceso al internet, el tema que a nivel nacional se ha visto sobre el tema de la simplificación orgánica, que también con esto se dio apertura al tema de transparencia, al tema también de crear ya un sistema nacional para el trámite ya digital. Entonces creo que dentro de estas mismas situaciones debemos hacerlo claro, pero también lo debemos utilizar con mucha responsabilidad y ética. Porque también, un ejemplo,
creo que decían que recomendable, por información de la UNESCO, que es recomendable que a partir de los 13 años se empiece a utilizar a los alumnos el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque decían a veces la misma inteligencia artificial pues te maneja un sinfín de información que a veces puede ser discriminatoria. Claro. Y utilizando un lenguaje pues malo, ¿no? Por así decirlo. Entonces decía, lo adecuado es para alumnos a partir de los 13 años, pero también yo creo que parte de todo esto que lo han comentado aquí los maestros es el tema de la curiosidad. Yo creo que como seres humanos es uno de los elementos que siempre tenemos o que debemos de tener, la curiosidad, porque eso te va a decir, oye, dice esto, pues vamos a ver de dónde viene. Claro. Oye, de esto encontré que hay más. Oye, claro. Mira, creo que es lo que debemos enfrentar con los estudiantes, la curiosidad y el incentivar el tema, también la comprensión, porque como lo decía aquí el maestro, pues sí, o sea, ¿de qué te sirve que tengas ahí al asistente inteligente y le digas, oye, búscame esto y así tal cual, pero realmente ni lo comprendes ni sabes, ¿no? Entonces también hay que ver, también como estudiantes y profesores, cómo saber buscar y estructurar lo que quieres, porque tampoco es de decir, pues ahí te vaya, a ver, dime qué onda, ¿no? Porque ahí queríamos llegar ahorita para detonar otro problema. Dos opciones. El uso constante de los asistentes nos puede inhibir la capacidad de conocimiento o la expone, la detona. ¿Qué creen ustedes? Y continúo con lo que decía por acá el maestro Oscar. Tiene razón, no estaría yo de acuerdo en mandarlo hasta los 13 años, pero tiene razón en que puede inhibir el conocimiento, lo puede torcer, ¿no? Puede dejarnos un sesgo, porque la máquina nos dé una respuesta que siembre una idea equivocada en el menor. Habría que adecuar los modelos con los que está trabajando estos niños para que puedan obtener información adecuada, ¿no? O sin esos sesgos. Difícilmente vamos a obtener una información sin sesgos porque los tenemos todos, ¿no? Pero buscar la manera que sea la información más neutral. Eso nos lleva a un problema ancestral de los humanos. ¿Cuáles son los conocimientos que realmente nos tendríamos que dar para volvernos personas? Lo han tratado desde la literatura, desde la academia, desde el pensamiento lógico, pero al final de cuentas, ¿quién tendría la batuta para decidir qué conocimientos específicos vuelven persona a una persona? Creo que al final de cuentas terminará siendo fascista cualquiera que diga esto es lo que nos vuelve, porque no podríamos, porque hay una pluralidad y una diversidad. Lo que sí podríamos hacer, encaminados a mejorar el problema educativo o la cuestión educativa, si no lo queremos ver como problema, es cómo hacer que esto genere constantemente un asistente al educando, ¿sí? Eso creo que sí es lo que podemos hacer. Nunca jamases deberíamos de dejar que la máquina sea el profesor, ni tampoco dejar que el estudiante sea su propia guía. Seguimos teniendo estos roles, simplemente ahora, como lo están pensando algunos sistemas, como les digo, China, etcétera, sería, te dejo 2 horas con el profesor en persona, y te dejo otras 2 o 3 horas con inteligencia artificial, para que depures tus dudas, para que al final obtenga un informe, yo como profesor, y con ese veo cuál es específicamente tu avance, tu comprensión del tema, las cosas que están fallando, y ese mismo informe personalizo tus clases de mañana. O sea, parte de aquí para continuar con su curiosidad y que lo tiene que llevar hasta esta meta, ¿no? O sea, que descubra que la suma de 2 más 2 puede convertirse también en un 2 por 2. Cuando entienda conceptualmente esto, ya logramos la meta de hoy. Esto sería genial, ¿no? Y creo que eso sí está a la mano. Inhibirlo si los dejamos que lo malucen. Complementarlo, potenciarnos como humanos si entendemos cómo nos puede potenciar la propia capacidad ya desarrollada en nosotros. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, ya lo dijo el maestro. La vara alta. Todo, sí, no, ya. Me regreso un poquito al tema de la curiosidad. Yo creo que yo agrego un elemento más ahí, la necesidad en algún momento, ¿no? Porque la globalización, el mundo competitivo en el que vivimos, si no le entramos, pues nos vamos a quedar atrás, en desventaja. Y volvemos al tema del acceso desigual, ¿no? Estas tecnologías también es un tema que no hay que olvidar.
Y regresando a este tema de si inhibe o no el conocimiento o la capacidad de tanto del docente como del alumnado, pues yo creo que el uso excesivo sin regular y sin control, sin lugar a dudas, ¿sí? No fomenta el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Claro. La descontextualización de los temas con relación a las actividades que se dejen. Sería casi resolver los temas en automático y dejar por lado el contexto social, económico, político, cultural, que al final de cuentas pues es fundamental para la formación, sobre todo de las y los abogados, ¿no? La dependencia de estos sistemas, para mí lo más común, entrar a una junta, poner, grabar y empezar a tener un asistente que va generándome puntos y que me genera un resumen y el día que me dicen no podemos grabar, híjole, te das cuenta de que ya habías potenciado mucho tus capacidades con eso. Empieza a haber una dependencia que creo que eso también tendríamos que cuidarlo, apoyo la situación. Yo creo que el tema, como cualquier persona o cualquier tipo de circunstancia o elemento, hasta droga, ¿no? Te vuelves dependiente. Yo creo que dentro de esta misma situación, pues se debe de entrar en una regularización, sobre todo. Y demás también, creo que lo hemos comentado desde el principio, el tema, pues, de utilizarlo con responsabilidad. Está bien verlo sobre qué temas, porque no para cualquier tema a lo mejor lo puedes abordar. Hay temas que a lo mejor no hay necesidad, o a lo mejor no te lo va a resolver la inteligencia, sino es un tema a lo mejor práctico que tienes que ir, ¿no? Y aquí se me viene que el tema de los que se puede distorsionar. A lo mejor se escucha un poquito televisivo el tema. Hay una serie, Black Mirror. Claro. Que de hecho hay un episodio en el que pues la chica da clases, tuvo una enfermedad que iba a quedar en estado vegetal. El doctor le dice que hay una cura, pero nunca le dicen que esa cura va a llevar una circunstancia, en el sentido de que va a tener que dar anuncios la persona, o sea, automáticamente con la inteligencia artificial. Ella está en la de hecho es maestra, empieza a dar clases y de repente, sin que ella lo pueda controlar, empieza a dar anuncios. Y esos anuncios es interesante, es de acuerdo a temas que ella comentaba, o sea, con su pareja. Y el caso es muy curioso. Termina la clase, se le acerca un niño y le dice: oiga, maestro, yo no voy a poder asistir porque tienen situaciones, se van a divorciar mis papás. E inmediatamente le da un anuncio: te invito a un abogados en divorcio, órale, no, sí, un claro. tema católico. Le dice: te invito a que vayas con Dios en tal iglesia. Pasa y pues obviamente la madre se queja, ¿no? Pero lo que voy con aquí es el tema de la utilización, porque al final de cuentas yo creo que puede ser un tema, obviamente da para muchas aristas, pero creo que para una persona menor de edad o un niño, pues sí se puede generar ese tipo de bastante información que le puede generar a lo mejor pues una desinformación hasta en ese momento, o en su caso le puede dar herramientas no tan propicias. Entonces creo que sí debemos de ser muy cuidadosos en ese tipo de situaciones, y que también va, por ejemplo, no solamente ahí, sino lo que también ha suscitado el tema de los videojuegos, claro, ¿no? El alcance que se dan a estos niños, y que los juegos son violentos, ¿no? Creo que todo el tema educativo en el tema de la inteligencia artificial es muy importante. Entonces, porque no solamente la inteligencia se aborda el tema de educación, sino yo creo que un sinfín de situaciones laborales, psicológicas, hasta en temas de delitos, ¿no? Creo que es muy importante saber conducir y hacia dónde, porque también es una pregunta: ¿hacia dónde vamos? Claro. Y yo creo que hemos llegado a ciertas conclusiones que el uso de las herramientas, el profesorado hoy en día no puede perder ni negar su vocación de ser un guía, un acompañante en la formación de seres humanos críticos, que detonen la capacidad inherente de la persona, de su curiosidad de encontrar, y que sepan saber cuándo fue una respuesta adecuada, cuándo es insuficiente, y que no pierdan nunca la ruta de que son los constructores del conocimiento, nunca los dependientes, nunca los destinatarios o los simples consumidores. Un comentario para cerrar, estimados.
Empezamos. Responsabilidad. Creo que me gustó bastante esa conclusión. Utilizar con responsabilidad, y eso implicaría que todos pensemos en el beneficio real de ocupar la herramienta para maximizar el bienestar y no para hacernos nada más fácil ir pasando las cosas. Creo que se trata de esto, ¿no? De asumir la posibilidad que nos brinda el día de hoy de crecer, o sea, inconmensurablemente como personas, como profesionistas, como alumnos, como profesores, dejar de ponerle nuestro tiempo a trabajo que no tiene real valor para ir a lo que realmente interesa, ¿no? O sea, ¿para qué escribir la planeación si puedo investigar una hora? ¿Qué quiero darles realmente? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde voy con lo que le estoy dando? Creo que eso sería. Eso. Oscar, un comentario final. Pues yo creo que dentro de la educación y en el tema de la utilización de la inteligencia artificial, creo que debemos ser yo creo que es esa palabra me gustó que utilizaron el maestro Abraham y Marco, el tema de la curiosidad. Porque sin la curiosidad creo que, pues no somos, o sea, yo creo que a lo mejor me escucho un poco drástico, pero no somos nada, porque la curiosidad te invita siempre a ser mejor o decir, oye, ¿qué es? Pues voy a hacer. Y si no tienes curiosidad, pues no vas a tener ni el ánimo de saber qué es. Y de cualquier tipo de tema, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la curiosidad debe ser importante en el tema de la educación, obviamente conducida con responsabilidad, con mucha ética también claramente, y que debe de dar más que eficiencia, debe dar una utilidad a la persona para que la persona la sepa utilizar con calidad. Muy bien. Marco, cerramos. Concuerdo con lo que comentan los compañeros. Yo creo que en la era de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación, este tipo de asistentes virtuales jurídicos para la docencia pues son de gran ayuda, ¿no? Pero para que funcionen correctamente, pues yo creo que regulación legal, fomentarlos bajo los principios y valores de la ética y responsabilidad para darle pues, el uso adecuado, ¿no? Que nos ayude en vez de perjudicarnos, porque es eso, es una herramienta que nos ayuda a optimizar el trabajo, como bien lo dice el maestro Abraham, ¿no? ¿Para qué perder 2-3 horas haciendo la guía y secuencia didáctica? Sí, podemos pedirle que nos eche la mano dándole los elementos adecuados y aprovechar el tiempo en otro tipo de actividades que pudieran pues, nutrir el conocimiento de manera más integrada a los estudiantes. Entonces, excelente. Muchas gracias, amigos. Con esto llegamos al final de este segundo bloque, capítulo general inteligencia artificial y docencia jurídica. Síganos próximamente, esperen más contenido. Es un gusto saludar a toda la comunidad jurídica. Hasta pronto.